Saludos a todos que están mirando en Campus Online. Bienvenidos familia, gente en La Roca también aquí en reunión presencial. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Seguimos orando por cada uno de ustedes. Ya iniciamos nuestra campaña espiritual. Estamos avanzando. Primera semana de grupos. Gracias a Dios por eso. Y ya unos grupos más se van abriendo. ¿Cómo puedo participar? Pastor Natán, en esta campaña espiritual. 3 maneras, de manera fácil. Asistes los domingos, bienvenidos. Qué bueno, felicidades, ya cumpliste con el primer paso. Asistes los domingos, camina con los temas que estamos compartiendo, aplicándolo en nuestras vidas. Líderes y anfitriones pueden recibir su guía. Y también está disponible en la página web, en la área donde hay grupos, en el directorio de grupos. Puedes descargar tu guía también de formato digital. Recibe tu guía, hay unos cuantos todavía. Puedes acercarte con Pastor Héctor o puedes descargarlo ahí en la página. Y todos, los invito a que van registrando su nombre. Abre tu cuenta en la página de web, gentelarroca.com, /grupos, y hay un botón que dice directorio de grupos. Regístrate ahí, forma parte de todo lo que Dios está haciendo en nuestra iglesia y ahí te va a dar más información de dónde están todos los grupos, dónde están las direcciones de los grupos y cómo tú puedes conectar y caminar por los siguientes ya 5 semanas que vamos a seguir continuando con nuestra campaña espiritual. Y durante esta campaña, la meta es que vamos profundizándonos en la palabra del año y también activándonos de cómo podemos implementar la autoridad divina en los lugares o las áreas esenciales en nuestras vidas. La semana pasada iniciamos esta serie que se llama Enséñenos a orar. Estamos experimentando cómo podemos tener autoridad divina en y a través de la oración. Cómo podemos caminar con mayor autoridad en la oración. Y si no tuviste oportunidad de escuchar el tema del domingo pasado, también miércoles pasado lo repasamos también en oración. Qué gran tiempo, ¿verdad? Primer miércoles del mes que estamos celebrando juntos la Santa Cena. Hemos visto y escuchado de milagros, provisión sobrenatural. Dios está haciendo maravillas en y a través de nuestra familia, en nuestra iglesia, gente en La Roca. Y vimos los 7 maneras utilizando nuestra mano, la mano que ora. Puedes verlo ahí y estamos hablando de la oración modelo y experimentando más de la autoridad divina en nuestras vidas. Les dije la semana pasada que yo veo 2 tipos de oración en general. Los discípulos dijeron, enséñenos a orar. Tal vez tú eres como los discípulos que no hay poder, que cuando tú oras, las cosas no suceden o no experimentas las cosas de manera sobrenatural como anhelas o como deseas. O hay maneras para orar. Uno es, hay oración con autoridad divina. Deuteronomio 28, 1 al 14, si estudias, dice, y los que oyen esas palabras, versículo 1, si tú escuchas con atención del Señor, tu Dios, y cumples y pones en práctica todos los mandamientos, el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vas caminando con bendición, vas caminando con autoridad. Pero también hay otra categoría de oraciones, es la oración que falta autoridad. Es la oración que es sin autoridad. Estudiamos, vemos las bendiciones y las maldiciones en el libro de Deuteronomio 28, ahora versículos 15 al 46. Si lo estudias y si nos fijamos en versículo clave, es versículo 15, pero aquí está todas las cosas que pasan. Versículo 15 dice, si no oyes la voz del Señor tu Dios, ni procuras cumplir todos los mandamientos y estatutos que hoy te mando cumplir, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y hay una lista de maldiciones. Hay una lista de bendiciones anteriormente y una lista de maldiciones. Si tú escuchas y si obedeces, tendrás todas esas bendiciones, esa autoridad y verás y experimentarás la palabra de Dios,
la presencia de Dios en y a través de tu vida. Pero si no haces caso, dice el Señor, si no vas obedeciendo, todas esas cosas te pueden pasar. Y una de esas áreas donde no vemos la autoridad de Dios en nuestras vidas, versículo 23, dice, los cielos que cubren tu cabeza serán como bronce y la tierra que pisas será como el hierro. Eso es hablando con palabras simbólicas, pero sabemos en el Antiguo Testamento, bronce quiere decir autoridad. Y si el cielo sobre tu cabeza se pone como bronce, es como que la autoridad que está arriba de ti se cierre. Entonces, en otras palabras, lo que está escribiendo aquí nos dice que si no estás atento de la palabra de Dios, si no estás aplicando la palabra de Dios, si no estás obedeciendo los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo, es muy probable que no vas a experimentar autoridad divina en tu vida o en tus oraciones como fruto de ello. Dice que la tierra pisa será como el hierro. O sea, no va a haber fruto que viene de tus trabajos. No va a haber fruto que viene de tus obras. La semilla que vas plantado se va a quedar ahí en el suelo. Pero aquellos que van caminando conforme a la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, como escuchamos en la palabra del año, aunque la semilla que plantas tendrá fruto, pero incluso la semilla que no has plantado aún tendrá fruto y tendrá bendición. Entonces la pregunta que yo tengo para nosotros para reflexionar esta semana, cuando oras, ¿tienes autoridad? ¿O cómo puedes saber si tienes autoridad en tu oración o no? Que se cumple tu petición. Cuando tú oras, percibes que el Espíritu Santo está obrando en y a través de ti. Se hacen realidad las cosas. El cielo y la tierra se mueven cuando tú oras. Si dices que no, o si dices que hay una oportunidad para mejorar esa área, pues tal vez no eres tan diferente como los discípulos de Jesús. En una ocasión, los discípulos de Jesús oraron por un niño enfermo a la petición de su papá y no se sanó. Yo les invito a que lean y estudien Marcos 9, versículos 14 al 29. Si hay una gran historia ahí, una sección de versículos que puedes meditar y estudiar, pero yo les voy a contar la historia. ¿Ok? Un pequeño resumen y vamos a ver unos cuantos versículos también. Marcos 9, 14 a 29. Pues hay un papá que tiene un hijo enfermo. Entonces Jesús está en esa gran parte de su ministerio. Los discípulos ya son reconocidos que andan con Jesús de Nazaret. Hay milagros, prodigios, cosas que están pasando a través del ministerio. Los 12 caminando con Jesús. Y un papá tiene un hijo enfermo desde su niñez. Y su hijo es sordo-mudo y epiléptico. Entonces está pasando por muchas cosas desde que era un bebé. Pues dicen que incluso que tiene un espíritu maligno que lo controlaba. Y cuando ese espíritu quiso realizar algo, se movía el niño y tenía como posesión del muchacho o del niño y puede mandarlo a hacer lo que quería. Dice la Escritura, si lo estudias, dice, y llega el momento cuando quiere. Lo lanzaba por el fuego, lo lanzaba por el agua, se quemaba, casi se ahogaba, lo sacude, ¿sí? Lo azota y hasta con el cruje de dientes. Hay un tormento que está pasando ahí. Puedes verlo en versículos 17 al 18. En la última parte del versículo 18, habla el papá y dice, y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, o sea, el espíritu maligno, para que dejar a mi hijo en paz, pero no pudieron. Y Jesús entonces responde, ahora hay como un espectáculo, hay multitud de personas que están platicando y buscando a Jesús, y ese papá se acerca a Jesús y dice, oye, pero mi hijo está así, y yo pedí a sus discípulos echarle fuera y no pudieron hacerlo.
Y el versículo 19, como muchas veces, visualiza qué pasaría si tú estabas en la misma situación. Tú eres uno de los discípulos ahí y alguien te reclame en frente de tu maestro, públicamente. Oye, pero yo hablé con uno de ellos y no pusieron a hacer nada. En lugar de defender a sus discípulos, en lugar de apapachar el papá, ¿qué dice Jesús? Dice el versículo 19, dice, respondió él, Jesús, y les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Wow, qué fuerte es Jesús, ¿no? Qué directo. En otras palabras, te lo dijo el mexicano, ya estoy harto de ustedes. Ya no aguanto, ya no más. No me hacen caso. A ver, nadie me hace caso. ¿No pueden hacerlo tú? Ok, tráeme al niño. Ok, más o menos así, ¿no? Y vemos versículos 20 al 27. Jesús habla con el papá. Le dice, ¿desde cuánto está así? El niño está con espuma saliendo de su boca porque el espíritu que está en él reconoce la autoridad de Jesús. Empieza a levantar y dar vueltas en el suelo, espuma saliendo de su boca y todo un gran espectáculo ahí. Y Jesús lo habla y dice, fuera de aquí, lo nombra por discernimiento y le dice, pum, y se queda el niño tan tranquilo que toda la gente alrededor, incluyendo su papá, cree que está muerto. No, pues es de Jesús, ya la mató. ¿Ya qué vamos a hacer? Dijo Jesús, extendió su mano, léelo, está muy buena ese libro, esa historia. Habla Jesús y dice, ven, lo toma, extiende su mano y lo levanta de la mano. El niño está sano y todo en orden. Una nota aquí, unas personas no experimentan autoridad divina tras sus oraciones porque tienen pena de llamar la atención. Sí, Dios mío, haz un milagro, Señor, pero no me evidencies delante de la gente. No quiero un espectáculo, yo quiero que las cosas sencillas, yo no quiero llamar la atención. Ayúdame, Señor, pero haz la obra tú, oh gran Señor. Jesús dijo en respuesta a tales personas que piensan así, generación incrédula. En sus palabras, crees más en la opinión de los hombres que lo que Dios quiere hacer en y a través de ti. Es creer y caminar por fe. Y no dudar. ¿Sí? Pero aquí vienen después unos versículos claves. Aquí vienen después unos versículos claves. Versículos 28 y 29. Ahí es donde quiero dar énfasis. Cuando ya terminó el gran espectáculo y la gente se va, el papá se va con su hijo, ya el niño ya está sano, entran en una casa, Jesús con sus discípulos, dice el versículo 28, cuando él entró en casa, sus discípulos se acercaron y preguntaron aparte, Maestro, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y les dijo lo siguiente, este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Sino con oración y ayuno. Si están tomando nota el día de hoy, el tema se llama el ayuno. Jesús nos enseña claramente aquí con esta frase, nos enseña que hay una correlación entre ayuno y la autoridad divina. Un poder que viene a través de sus oraciones. ¿Qué es el ayuno y qué beneficios tiene para nuestras vidas? ¿Por qué debemos ayunar?
Hay dos áreas principalmente para el ayuno. El ayuno que es en lo natural o en lo físico, y hay ayuno para dar mayor enfoque espiritual. Hay un ayuno que da beneficios en lo natural y hay un ayuno que da beneficio en lo espiritual y lo natural como un conjunto. Yo no soy doctor, tampoco soy nutrólogo, pero hablé con mi esposa y chequeé varios estudios, pero bueno, hay estudios que han mostrado que ayunar 3 veces por semana tiene ciertos beneficios para tu salud, incluyendo puede ayudar a reducir el riesgo del diabetes tipo 2, mejorar salud de corazón y la presión arterial, mejorar en bajar de peso, entre otros beneficios. Incluso un estudio que dice si ayunas por 3 días, enfoca tu cerebro, enfoca tus órganos, no lo haces por más, en ese sentido solo físicamente, porque activa. Hay otro estudio que habla de que es una forma que tu cuerpo busca por células muertas o dañinas, etc. Y hay muchos estudios que hablan de eso. Todo eso no está mal, ¿ok? Es bueno y debes cuidar de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque es el templo del Espíritu Santo. Somos cuerpo, espíritu y alma. Dios nos hizo en su imagen. Pero Pablo nos enseña que aunque eso es bueno, es mejor cuidar y alimentar tu espíritu. Ve lo que dice 1 Timoteo 4, 8 al 9. El entrenamiento físico es bueno, escribe Pablo, pero entrenarse en la sumisión a Dios es mucho mejor, porque promete beneficios en esta vida y en la vida que viene. Esta declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Entonces dice Pablo que no es malo que cuides tu cuerpo y haces ejercicio, ¿ok? Pero es más importante que te cuides de tu espíritu y vas caminando buscando lo sobrenatural y lo espiritual, no tanto lo físico. Pero déjame decir que yo creo que hay un gran intercambio en esas cosas, porque hay personas que dicen, es que yo no me enfoco en lo físico, y pues están sobrepesos y tienen mal salud, etc. Es que supuestamente son más espirituales, que no tienen tiempo para enfocar en lo físico. Pero lo que yo he aprendido de mi pastor y nuestros líderes y mentores, que las personas que saben dominar, ahorita vamos a ver eso, dominar cosas en lo físico, porque están buscando mejorar su espíritu, las personas que son más espirituales tienen mayor resultado en lo natural también. Si te enfocas en lo natural, tendrás tu recompensa, dice Jesús. Pero si nos enfocamos primeramente en el reino y buscamos el desarrollo espiritual, como resultado de eso, veremos un resultado también en lo físico, porque Dios siempre trae orden a todas las cosas. Entonces, el ayuno espiritual, quiero mencionar unos pasos. No voy a enfocarme mucho en esa parte del tema, pero quiero mencionar cuáles son unos beneficios para aplicar el ayuno espiritual en nuestras vidas. ¿Sí? El ayuno espiritual es que tú vas a reemplazar algo en tu rutina diaria, en lo natural, con oración, buscar a Dios, acercarte más a Dios, leer la palabra, en lugar de realizar cierto ejercicio, cierta comida, etc. En lo natural, lo vas a reemplazar por un tiempo para dar un mayor enfocar más en lo espiritual que en lo natural. ¿Ok? Eso es básicamente lo que es un ayuno espiritual. Que voy a hacer un intercambio de algo natural por un mayor enfoque espiritual. ¿Ok? Primero, ¿por qué me ayuda el ayuno espiritual? Primero, ayuda a alinear mi corazón y mi vida con Dios. Alinea nuestro corazón y vida con Dios. ¿Por qué? Porque dije, como es negar a tu carne e enfocar en lo espiritual. Por ejemplo, hay personas que a lo largo de la semana, yo o su servidor, yo tengo ese hábito ya por muchos años,
que el primer día de la semana, que es domingo, yo me enfoco en la palabra de Dios y no hay desayuno ni almuerzo. Yo voy enfocando solamente que mi alimento para desayunar, para alimentar a mi vida es la palabra de Dios. Que no hay nada en mí que estorba, solamente pues tomo agua, ¿verdad? Y tomo una vitamina, pero aparte de eso, solamente la palabra de Dios. Es mi sustento. ¿Okay? Ve lo que dice Mateo 26, 41. Dice Jesús, deben velar y orar para no caer en tentación. Las tentaciones que tenemos en la vida casi siempre están relacionadas con anhelos carnales, deseos de este mundo, cosas en lo natural, en nuestra carne. En otras palabras, Jesús está diciendo, tienes que aprender a negar esas sensaciones en ti y estar más pendiente de tu espíritu. Velar y orar para que no te caes en oración, te conectas con el Espíritu de Dios. Entonces me ayuda a alinear mi vida con Dios. Es un gran beneficio de aplicar el ayuno en nuestras vidas. Número 2, me ayuda para buscar a la voluntad de Dios. Lee Hechos 14, 23. Hay unos ejemplos ahí que voy a estar compartiendo con ustedes. Buscar cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Después de orar y ayunar, vieron que Pablo y Silas estaban apartados, o el Espíritu Santo dice, apártame ellos para la obra del ministerio. Te da una mayor sensibilidad. Tu espíritu se alinea con Dios, con su palabra, y da una mayor sensibilidad de lo que Dios quiere para tu vida. Número 3. Te ayuda a expresar tu corazón a Dios. Nehemías 1 al 4 vemos que estaba en duelo. Entonces ayunaron y ellos estaban orando porque las murallas o los muros de la ciudad estaban destruidos. Estaban en duelo. Estaban expresando su corazón, su tristeza al Señor. Es una manera para expresarte de manera más pura. Número 4 es buscar a Dios por liberación y protección. Si estudias Esdras, profeta Esdras, capítulo 8, 21 al 23, se pusieron todo el pueblo en ayuno y oración, todos, para pedir por protección a su regreso a Jerusalén. Entonces hay ocasiones donde un líder de un grupo de personas le pueden decir, oye, ¿sabes qué? Todos vamos a hacer esto juntos. Suena familiar, como una campaña espiritual. Todos vamos a hacer esto juntos y vamos a pedir que Dios nos perdone y que también que Dios nos guíe, que Dios nos va dando protección y guía. Amén. Y 5 nos ayuda ver, experimentar y obtener la victoria. Ve Jueces 20, versículo 26. Obtener la victoria. Estaban orando, ayunando y para dar avance en la guerra, para recibir la victoria. Hay ciertas áreas de nuestras vidas que tenemos que negar a nuestra carne, alinear nuestro espíritu con Dios, para que podamos llegar a otra dimensión de la autoridad. O puedo decirlo de esa manera, subir a otro nivel y caminar con Cristo de una manera más cercana, ¿ok? Y tener victoria en estas áreas. Tal vez hay personas que están cargando con una tentación, con una adicción, algo que está siempre ahí. Un espíritu familiar que está gobernando en tus generaciones. Y Dios quiere levantar el hombre y la mujer de fe, de alinearse mejor. Y yo creo que a través del ayuno y la oración, aplicar esa disciplina, nos va a alinear y traer la victoria en esas áreas, lo cual que no hemos podido vencer anteriormente. Y 6, hay muchos más, pero quiero compartir 6. Y nos ayuda para adorar a Dios el Altísimo. Dar a Él y brindar a Él todo adoración pura y santa. Ve lo que dice Lucas 2:37. Ana tenía una expresión de amor al Señor.
en ayuno y adoración, de una manera de negar a sí misma y enfocar y dar su vida totalmente a la obra del Señor. Pero ahora yo quiero regresar a nuestros versículos claves. La pregunta que yo tengo, regresamos a Marcos, ¿okay? La historia de Marcos y ese niño, Marcos capítulo 9, y vamos a enfocarnos en los últimos versículos de 28 y 29. La pregunta que yo tengo para nosotros, es nuestro mayor enfoque el día de hoy, es ¿por qué los discípulos no tenían autoridad sobre el espíritu maligno? Si lo vemos, bueno, ya sabemos, nosotros conocemos la historia, ¿verdad? Pero si lo tomamos un paso atrás y miramos el ambiente, miramos de quién está reclamando el papá. Son hombres que han negado sus vidas, han dejado sus trabajos, e incluso algunos como Pedro, dejó a su esposa en casa, ¿sí? No se separó de ella, nada más la dejó en casa por un tiempo para dedicar 100% al ministerio y la enseñanza, recibir enseñanza con Jesús, y viajaba con él diariamente. Se dormían ahí en el suelo, en el hotel de 1000 estrellas, ¿no? Van a pueblo, predicando la palabra, orando por enfermos, y han visto muchos milagros. Son hombres que están creyendo en Jesús, vivieron con Jesús, eran sus discípulos del Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, caminando aquí en la tierra, y esos hombres estaban con él. El papá lo reclama y les dijo, ellos no lo pueden echar fuera. Y por eso, como preocupados, yo pienso, yo a lo mejor estaría en la misma situación. El versículo 28 dice, ¿por qué nosotros, dicen los discípulos a Jesús en la casa, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Andamos contigo. Tú soplaste sobre nosotros y tenemos el Espíritu Santo. Hemos sanado enfermos, hemos hecho cosas junto contigo. Pero en eso, yo creo que es una pregunta muy interesante. Y aprendemos en este ejemplo que existe, entonces Jesús nos enseña que hay otra dimensión de autoridad. No es que no tenían autoridad, pero no tenían la autoridad suficiente para hacer esto. Algunos de nosotros tenemos autoridad de Cristo, caminamos con Cristo, algunos de ustedes por años, pero no han experimentado lo sobrenatural de una magnitud distinta. ¿Por qué? Porque requiere otra dimensión de autoridad. Y Dios quiere caminar contigo, quiere llevarte a ese nivel, porque Jesús le respondió, versículo 29, y dice, les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Quiero enfocar en esa última frase. Como esos demonios solamente pueden salir con oración y ayuno. Y a lo largo de la historia de la iglesia cristiana, en la iglesia actual también, hay muchas interpretaciones de esos versículos. Y yo he escuchado unas enseñanzas, predicaciones, etcétera, que no son tan bíblicos acerca de eso. ¿Ok? Hay una idea errónea acerca del ayuno que existe en la fe cristiana. Que si yo aplico el ayuno, Dios va a hacer lo que yo pido que haga. Eso no es un ayuno correcto y no es un ayuno bíblico. Acabo de mencionar varios beneficios del ayuno espiritual, pero vamos a pensarlo de esa forma. Si la aplicación es así, que hay que ayunar de una cierta manera para tener ese nivel de autoridad, pues me voy a fregar y lo voy a hacer.
Pero no hay una gran diferencia en esto que lo que hacían los fariseos, porque ellos contaban hasta el grano de lo que iban a diezmar, lo que iban a comer, en sus ayunos, etc. Los fariseos también hacían lo mismo y no caminaban con autoridad. Entonces, la pregunta que tenemos aquí es, ¿Jesús está diciendo que los discípulos no tenían autoridad suficiente porque no oraron bien y no saltaron unas cuantas comidas? ¿Puede haber una aplicación de eso? Sí, no lo niego. Hay que orar correctamente, como vimos la semana pasada. Hay que aplicar el ayuno en nuestras vidas, un ayuno espiritual. Pero yo no creo que la enseñanza de Jesús, lo que está hablando, está diciendo eso. Porque si estudiamos al fondo en idioma original, lo que está diciendo que en esa frase, con oración y ayuno, lo que yo creo que lo que Jesús está diciendo, en otras palabras, en base de la definición bíblica de esas frases, Jesús enseña a sus discípulos, en otras palabras, ¿quieres saber lo que yo creo? Ok, sí, yo creo que está diciendo esto. Solo puedes caminar en esta dimensión de autoridad si tienes una vida ayunada, que vives con dominio propio, que los deseos de tu cuerpo y de tu mente no te controlan, sino que tú controles a ellos. Solo así tendrás dominio sobre este mundo y el maligno. En otras palabras, así vas a caminar con autoridad divina. En mi experiencia, en mi propia vida, he ya muchos años observando a personas en diferentes países, dentro y fuera de la iglesia. Yo creo que lo que yo he visto es que algunas personas no experimentan poder a través de sus oraciones porque son más enfocados en los anhelos de este mundo que en los anhelos o deseos espirituales. Hay mayor enfoque, preocupación por qué se van a comer, los deseos por las compras y adquisiciones y lo material, las comparaciones de cómo está mi vida en comparación de otros y porque él tiene y yo no, porque están cargados con contiendas, preocupaciones de este mundo. Incluso está hasta otro nivel que hay muchos también que tienen ojos lujuriosos. Es imposible caminar con un gran mayor autoridad si estás preocupado por las cosas naturales más que preocupado por el reino de los cielos. Por eso Jesús dijo, orar y velar. Cuídate que no te caes en tentación. ¿Por qué? Porque si te caes en tentación, si tus ojos están brincando por cualquier lugar o tu anhelo, tu corazón va hacia otras sustancias. Y no solamente estoy hablando de drogas y tabaco y el alcohol. Hay muchas sustancias que tenemos en esta vida. Uno se llama diversión. Uno se llama salir con lo bueno, salir con lo tuyo, tener la razón, el orgullo. Yo puedo. Porque te hace sentir bien. Una explosión de ira te hace sentir bien. Pero cuando oro, ¿por qué no hay autoridad? ¿Por qué las cosas no cambian? ¿Por qué? Porque no tienes un espíritu, un cuerpo bajo dominio propio. Punto aparte, unos de nosotros nunca ha sentido lo que es pasar hambre. Gracias a Dios. Pero déjame decir, solamente porque hay un ruido ahí en el estómago, que parte de tu estómago está chocando y tocando con otra parte, eso no es pasar hambre. Y los muchachos y la gente, ay, pero es que me duele. No, tú no sabes qué es hambre. Y algunos de ustedes sí saben. Y en otros países la gente sí sabe lo que es pasar hambre. Y Dios trae cosas distintas. ¿Por qué se ven más milagros en ciertos países o en ciertas áreas? Porque esas personas saben cómo es sacrificar a sí mismo por causa del reino, por causa del evangelio. Jesús también lo menciona y nos enseña. Lucas 16, versículos 10 al 11. Todo el contexto es acerca de los bienes,
naturales, las riquezas inmundas, que eso es el dinero, las cosas materiales, etcétera, y lo espiritual. Y versículo 10 dice, el que es confiable en lo poco, también lo es en lo mucho. Y el que no es confiable en lo poco, tampoco lo es en lo mucho. Porque si en el manejo de las riquezas injustas, o sea, en las cosas que son naturales, ustedes no son confiables, ¿quién podrá confiarles lo verdadero? ¿Y qué es lo verdadero? Lo espiritual, las almas, gobernar en las áreas celestiales, echar fuera espíritus malignos, cambiar ambientes, extender el reino de los cielos, establecer mi casa en la roca. Eso no es regaño, es una enseñanza para que podamos abrir los ojos y ver que Dios quiere que tú y yo, todos, vamos a caminar en otra dimensión de autoridad. Pero ¿cómo se aplica? Voluntariamente, aplicando y buscando, recibiendo el ayuno espiritual, que voy a negar ciertas áreas de mi carne, ciertos gustos, ciertas cosas por un tiempo, o continuamente por cierto tiempo determinado, cierto día determinado. ¿Para qué? Para que yo pueda alinearme con Cristo. No es solamente soportar las angustias de este mundo, sino es superarlas y caminar más allá. Que los espíritus malignos están sujetos a ti y a mí. Lo que enseña en la palabra de Dios. Que yo puedo negar a mí mismo, tomar mi cruz y seguir a Jesús. Pablo nos indica su técnica de caminar con ese tipo de autoridad. Nos dice 1 Corintios 9, versículo 27. 1 Corintios 9, 27. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quedo eliminado. Aquí está hablando de que yo no golpeo al aire. Una cosa que yo hago, yo procedo, yo busco la meta, yo busco a Jesús, yo busco el reino de los cielos. Y después versículo 27 dice, y yo golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre. Otra versión lo dice así, hago mi cuerpo mi esclavo. En el ejercicio, lo que yo he aprendido, tengo más de 16 años haciendo artes marciales y ya doy clases también de defensa personal. De joven yo corría en atletismo. Yo recuerdo un ejercicio que hacemos de correr, y también se aplica en el arte marcial, es que hay un momento que tu cuerpo te dice, ya no puedo más. Pero el hombre interior, tu espíritu interior, en tu alma, tú dices, yo voy a continuar. ¿Cuántos de ustedes han experimentado algo así? Yo me recuerdo de joven trabajando con mi abuelo. Mi abuelo no hacía deportes, pero trabajaba, pero bien duro. Era plomero, carpintero y trabajaba en obras grandes y pequeñas, muchas cosas. Yo me recuerdo un verano, estábamos allá en el campo. El sol está a 105 grados Fahrenheit. O sea, casi llegando a 38, 39, 85% en Iowa, 85% humedad. Estamos en el solazo, no hay viento. ¿Por qué? Porque el maizal está alto y estamos cavando hoyos y estamos poniendo una reja, una separación para que no se metan las vacas de otro lado. Estamos cavando postes y vamos milla tras milla, tras milla, tras milla de postes. A mano. Porque ahí era una zona que estaba así y no puede entrar la máquina ahí. Y hay un momento que estás mediodía, que está el sol más alto en el día, y tú dices, estás sudando, y ya tomaste todo el agua, y dices, ya no puedo. Ahí está mi abuelo, mucho más grande y mayor que yo, y sigue. Y no se queja, y con la pala. Me recuerdo que me decía, solo piensa que no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Estoy bien cansado, que ya estoy mucho calor. Solo piensa que no pasa nada. Respira y sigue. No pasa nada. Estamos para terminar esta línea. En el atletismo, ahora estoy en el remo, me están regresando todos esos recuerdos. En el karate, hay técnicas que hacemos. Yo siempre digo a mis alumnos,
Cuando te duele, ¿qué? Respira más profundo. Tú dominas a tu cuerpo o tu cuerpo te domina a ti. Dice Pablo que nuestra mente, nuestra alma, nuestro carácter debe llegar al nivel que dominas al cuerpo. Muchas personas no experimentan lo sobrenatural porque su cuerpo manda en lugar que su espíritu. Lo que Jesús está diciendo. Y los discípulos, o sea, estás en un buen grupo de gente. Los discípulos de Jesús mismo estaban en eso. Y Jesús dijo, hay otra dimensión de autoridad. Esos solamente salen con una vida disciplinada. Una vida sujeta a la palabra. Una vida sujeta al Espíritu del Señor. Hay personas que dicen, no, es que donde hay el Espíritu de Dios hay libertad. Y parece bonito, parece extraño, parece raro, como quieres llamarlo, pero no es el Espíritu de Dios. Hay momentos que sí. Pero el fruto del Espíritu Santo es dominio propio. Hay muchos en el nombre de Cristo Jesús que expresan sus emociones y su carne de una manera desbordado, y lo llamamos, lo etiquetamos el movimiento del Espíritu Santo. Por eso hay muchas personas que no creen en lo que tú y yo estamos haciendo. ¿Por qué? Porque si eso es el cristiano, ese ser fanático es de Dios, pues no, gracias. Parece muy raro y yo no estoy a favor de eso porque está fuera de control. ¿Sabes qué? Yo les digo, escúchame, yo tampoco soy a favor. De hecho, cuando hay eventos y cosas así, mi esposa y yo, sabemos qué va a pasar por experiencia, no asistimos. Yo no voy buscando eso. O cuando se presenta, yo me pongo en pausa. Tengo muchas historias de eventos y cosas que podemos platicar después acerca de eso. Un cuate una vez llegó y empieza a decir así, yo no me digo, nada. Y digo, era nombre de... Bueno, ahí me voy para allá. Yo no voy a caer en eso. Porque Jesús dice, eso no es la manera. Esa no es la manera. Es una vida sujeta a la palabra, al Espíritu de Dios. Y este género, el espíritu maligno, vas a caminar en otra dimensión. Esas cosas se cambian. Si no estás dispuesto o dispuesta a sacrificarte temporalmente en lo natural, en tu cuerpo, en tu estómago, tus horarios de dormir, etc., es muy improbable que tendrás la habilidad o la autoridad de dominar y caminar en lo espiritual. O con asuntos de mayor importancia, como dice Jesús. Lo importante. Como un mentor, un predicador que escuché una vez, ¿sabes qué? Si no aguantas, está bien, ponte para allá, porque los hombres vamos a orar. Las mujeres vamos a orar. ¿Qué te diría, niño? Ponte a un lado, porque ahora vamos a hacer las cosas de otra manera. Así era el sentir de Jesús. ¿Cuánto tengo que soportarlos? Llévate para allá, niños. Tráemelo, yo lo hago. Una vida ayunada, una vida sujeta a Dios, una vida caminando con autoridad divina. La oración y el ayuno. ¿Qué te mueve? ¿Cuál es tu motivación? ¿El reino de los cielos? ¿El Espíritu de Dios? ¿Lo espiritual o lo natural? Te exhorto, te animo hoy. Alinea tu vida, alinea tu corazón con la palabra, con el Espíritu de Dios. Dios quiere hacer algo distinto en esas 6 semanas, en este siguiente mes que vamos caminando en esta jornada juntos como familia, gente en la roca. ¿Qué te dice el Señor? ¿En qué área puedes someterte más a Él? Yo creo firmemente en mi corazón que Dios está hablando a personas, incluso ahora mismo, tanto en campus online, tanto aquí en presencial. Yo te animo que camines con autoridad. Vamos en otra dimensión de autoridad con Jesús. Tus oraciones son necesarias. Tus oraciones son poderosas. Alinea tu corazón, alinea tu vida con el Señor y caminamos en su nombre, con su autoridad, para extender el reino de los cielos. Que Dios te bendiga. Los amamos, los queremos mucho. Conéctate, asistes en presencial, seguimos avanzando y vamos a ver que Dios va a hacer un gran cambio en nuestra ciudad, en nuestras familias, en nuestra iglesia y en nuestras vidas.
Que Dios les bendiga. Nos vemos próxima semana.